hasta que termine la gente de entrar del café. Bueno, pues empezamos la segunda mesa. Hemos estado ya viendo, ¿no?, los retos, qué cuestiones hay que abordar, los datos, en fin. Yo creo que preparado muy bien el terreno para ahora esta mesa, que es nos interesa mucho, evidentemente, porque uno de los objetivos, ¿no?, de esta jornada es ver cómo podemos mejorar las políticas públicas para abordar este tipo de violencia específica. Creo que voy a, igual que Lucía, reivindicar la LOPIBI. Creo que ya se ha hablado de ella, pero creo que es importante recordar, ¿no?, que tenemos un muy buen marco que hay que todavía desarrollar. Hay muchas medidas esbozadas, hay muchas medidas que todavía requieren recursos, hay medidas que hay que bajar, ¿no?, a la práctica, pero tenemos un muy buen marco. La cuestión ahora es no solo hablar, ¿no?, de violencia hacia la infancia, sino de este tipo de violencia que es muy específica, que requiere todo lo que hemos hablado antes, que requiere poner el foco en esta problemática, en la etapa de la adolescencia, en la violencia sexual, en el entorno digital. Es decir, hay como muchas especificidades que requieren poner ese foco. Entonces, bueno, pues para esta mesa hemos invitado en primer lugar a Sandra de Garmendia, directora general de Derechos de Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Juventud y Infancia. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Almudena. A Lucio Calleja Bachiller, subdirector general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación. Voy a leer para no equivocarme de los títulos. Juana Álvarez, vocal asesor en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Y Pedro Gullón Tosío, director general de Salud Pública y Equidad de la Salud del Ministerio de Sanidad. Hemos querido tener a los ministerios que creemos que tienen un ámbito de competencias en esta temática, en esta cuestión. Y bueno, pues para ver, y lanzo la primera pregunta. ¿Cuál creéis que es la política pública ya puesta en marcha, o prevista, o en diseño, ¿no?, o que se va a poner en marcha, que puede ayudar a frenar estos datos de violencia sexual entre adolescentes? Empiezo. Empieza. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Almudena, y por supuesto muchísimas gracias a la Plataforma de Infancia por la invitación y en general, como siempre, por todo el trabajo que realizáis. Yo, primero, para responder a esta pregunta, realmente cuando leí la mesa me cuestioné un tema, y es cómo poder abordar realmente políticas públicas eficaces de erradicación contra la violencia, ya sea en la adolescencia, ya sea en la infancia, cuando creo que tenemos que ir un pasito para atrás realmente y cuestionarnos qué datos reales y qué fotografía tenemos como país con respecto a la violencia hacia la infancia. Es decir, y aquí lo pongo como autocrítica o como un reto que tenemos como Administración General del Estado, qué datos con detalle, bajados a terreno, fiables tenemos para tener una buena fotografía de la violencia contra la infancia y la adolescencia en este país. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la violencia contra las mujeres ha habido un camino ya recorrido que creo que en infancia todavía pues estamos un poco para atrás y tenemos por recorrer. Y a mí me parece que sin una línea de base sólida y buena, con datos fiables, detallados, es muy difícil poder hacer políticas públicas eficaces o de prevención. Y es cierto que hay muchísimos estudios, desde la sociedad civil se hacen un montón de estudios, las universidades también, académicos, académicas, pero bueno, es importante tener también estos datos oficiales como Estado. Tenemos registros, pero justo, ¿no?, Almudena hablaba de la LOPIBI. La LOPIBI lo que nos mandata es también a tener unos registros más detallados, y en eso también es en lo que estamos como Ministerio de Juventud e Infancia y en concreto desde la Dirección de Infancia. Es decir, tenemos que actualizar los registros, necesitamos, bueno, muchas conoceréis, en pleno desarrollo del RUSBI, del Registro Unificado de los Servicios Sociales, precisamente porque este nuevo registro, que lo estamos trabajando de la mano con las comunidades autónomas, porque es una cuestión que baja a los servicios sociales cuando reciben casos de violencia, lo que estamos buscando es tener más información, es decir, cuál es el perfil del agresor, cuál es el perfil de la víctima, qué relación existe entre ellos. Esto es súper importante para poder apuntar a las políticas públicas y hacer prevención. Una vez de que a servicios sociales le ha llegado un caso de violencia,
qué intervención se ha cometido, qué hemos hecho, ¿no?, al respecto. Esta información es muy rica, esta información la necesitamos para seguir avanzando, ¿no?, porque ahora mismo tenemos el RUMI, el Registro Unificado de Maltrato Infantil, pero se acota mucho a la violencia intrafamiliar. Sabemos que es muy importante, o sea, que la violencia contra la infancia se ejerce muy de cerca en muchos casos en el hogar, pero también hay otras partes que no, y tener perfiles detallados de víctima, agresor y relación entre ellos. Lo mismo con otro tipo de registro que estamos desarrollando ahora, que es el registro central, que este no es con las comunidades, no es tanto con las comunidades autónomas, sino a nivel de ministerios que estamos implicados en el abordaje de estas violencias, porque claro, ahora mismo tenemos el panorama de que ¿cómo recoge el Ministerio de Justicia la violencia contra la adolescencia o la infancia? Pues seguramente son casos de violencia que estén judicializados. ¿Cómo lo recoge el Ministerio de Sanidad? Es seguramente cuando en un ambulatorio o en un hospital se activa el protocolo. ¿Cómo lo recoge Servicios Sociales? Es de otra manera. Y es súper importante que tengamos una fotografía común y un conocimiento común. Entonces, lo primero que estamos haciendo es ponernos a punto con los datos. Es súper importante y para mí es la base de tener políticas públicas efectivas. Y luego, dicho esto, que lo sé que es un pasito para atrás, pero me parecía importante ponerlo sobre la mesa, creo que creemos que como Ministerio, y aquí no me quiero repetir porque sé que el Secretario de Estado ha estado inaugurando las jornadas, pero bueno, no puedo obviar, faltan políticas públicas en el ámbito digital y estamos justo con todo el trabajo de los entornos digitales seguros. Todo lo que sucede en el ámbito digital ahora mismo es igual de real que lo que sucede en el ámbito físico, y más para los adolescentes que son nativos digitales prácticamente, ¿no? Es decir, las relaciones sociales las desarrollamos en el plano físico y también a través de WhatsApp. Las relaciones, los estudios, la gente más mayor en el ámbito laboral. Al final, el ámbito digital y el ámbito físico se han convertido en igual de reales, y ahí vemos cómo nos preocupaba mucho como Ministerio, cómo vemos que la violencia en el ámbito digital ha aumentado, pues evidentemente por el uso de manera exponencial por el uso de las tecnologías, ¿no? Nuestra mirada no fue en ningún caso prohibicionista o punitivista, sino decir, bueno, el ámbito digital no puede ser la ley de la selva, tenemos que regular los derechos ahí también. Y es por eso que desde el año pasado convocamos a un comité de 50 expertos y expertas que realizaron su trabajo en distintas comisiones, pues de sanidad, de educación, de privacidad, y sacaron adelante más de 100 medidas que recomiendan al Gobierno central, autonómicos, locales, a sociedad civil, a familias. Bueno, hace una serie de recomendaciones. Y parte del diagnóstico que tiene este informe independiente del Comité de Expertos es cómo el alumnado que tiene redes sociales o que utiliza Internet sin supervisión de un adulto, pues ha sufrido episodios de victimización 2-3 veces al mes o incluso más, ¿no? Entonces, estas son pequeñas alertas que empezábamos a ver y, en cambio, no hay una regulación efectiva aquí, ¿no? Evidentemente, bueno, no evidentemente, pero las violencias entre adolescentes suceden mucho más en niñas o en adolescentes chicas que en adolescentes hombres. Esto es así desde la educación primaria, lo estamos viendo. Es un poco más exponencial en la educación secundaria, y aquí las adolescentes pues sufren más acoso sexual digital, etcétera. También el cibercontrol o las ciberagresiones, lo estamos viendo, ¿no? Cómo las adolescentes pues están recibiendo el control a través o como un hombre adolescente, cuando su pareja cuelga determinados vídeos, fotos, etcétera, pues hay un cibercontrol sobre eso. Y también otro fenómeno que es el aumento de los delitos de odio en las redes sociales, ¿no? Entonces, y evidentemente esto es por diferentes causas que no quiero profundizar, porque creo que supongo que las habréis visto antes, pero todo el tema de cómo te llega en el ámbito digital un contenido quizá inapropiado o perjudicial para los adolescentes sin que los adolescentes lo estén buscando. Quiero decir que estás en plataformas, etcétera, y te llega esta información o a través de los videojuegos que tienen un componente de violencia, muchísimos de ellos, y que esto afecta directamente a su desarrollo afectivo sexual, en el que no me voy a meter porque está el Ministerio de Educación.
educación, pero todo el tema de la perpetuidad de roles y cómo dirige a la educación afectivo-sexual de los adolescentes, ¿no? Cuando llegamos al Ministerio sentíamos que esto, como digo, había que regularlo porque si no estaba dando la sensación de cierta impunidad o de que no hay responsabilidades en el ámbito digital, de que tampoco hay responsables, y así como creíamos que, como yo ahora aquí no puedo hacer determinadas cosas, pues en el ámbito digital tampoco, y es una cuestión de regular derechos, y de ahí que empezásemos con el comité de expertos y de ahí también que hayamos trabajado junto con el Ministerio de Justicia en el primer anteproyecto de ley de entornos digitales seguros. Que yo no sé si, Almudena, lo dejo aquí y luego desarrollo. Bueno, o me si meto queréis ya lo dejamos aquí. Muchísimas cosas, has tocado todas ellas importantísimas, pero para ahora yo creo que seguimos avanzando. Genial, gracias, Sandra. Lucio. Bueno, pues primero buenos días y muchas gracias, Almudena, muchas gracias a la Plataforma de la Infancia por invitarme. Y bueno, voy a exponer brevemente un poco cuál es el punto de vista del Ministerio de Educación en cuanto a las políticas públicas vinculadas al tema de la protección de la infancia y de la adolescencia. A ver, partimos de la base, como Ministerio de Educación, de que tenemos aquí una obligación, porque consideramos que la educación tiene un papel crucial en la defensa de los derechos de los niños y las niñas y de los jóvenes. Primero, por lo que supone educar y transferir valores a la sociedad. Y, en segundo lugar, porque gestionamos los espacios donde los niños y los jóvenes no solo pasan un porcentaje muy importante del tiempo de sus vidas, sino que además en ese espacio se generan situaciones que trascienden a los momentos escolares y que después, bueno, pues tienen su repercusión y su relevancia a través de redes, a través de lo que es su vida social, ¿vale? Bien, en ese sentido nosotros estamos muy interesados y muy implicados en crear en los centros ambientes seguros y ambientes donde el bienestar y el confort personal sea, bueno, pues el caldo de cultivo donde se genera el fenómeno del aprendizaje. Bueno, para ello, y como estamos hablando de políticas públicas, voy a hablar un poco de dos normas, que es a través de las cuales el Ministerio desarrolla actuaciones, teniendo en cuenta también y partiendo de la base de que partimos de un ámbito competencial muy reducido. Sabemos que el Ministerio de Educación, en lo que es gestión, no tenemos la posibilidad de intervenir de manera directa en lo que sucede en los centros educativos, sí que tenemos la posibilidad de establecer líneas políticas marco que después han de ser desarrolladas por las comunidades autónomas. Pero bueno, creo, ya digo, que es importante poner en el centro lo que sería un poco la forma de proceder de un ministerio, que es a través de las leyes. Y nosotros tenemos recientemente, bueno, recientemente ya, no tan recientemente publicada la Ley Orgánica de Educación, en la que se establecen cuestiones que están muy vinculadas a lo que es el tema de los valores y el tema de la protección de la infancia y la adolescencia. La LOE refuerza la necesidad de incluir en el currículo la educación en valores, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, y en todos estos aspectos está incluido, lógicamente, la prevención de la violencia y, en concreto, la prevención de la violencia sexual. Una de las cuestiones que fueron muy relevantes en todo el proceso de tramitación de la Ley Orgánica de Educación, de la nueva Ley Orgánica de Educación y de todos los reales decretos de enseñanzas mínimas y de currículo, fue el tratar de generar un modelo educativo que respondiera a los cambios que la sociedad cada vez va produciendo de manera más habitual. Y en ese sentido se tuvo muy en cuenta que lo que venían siendo contenidos habituales dentro de las distintas áreas y materias que se trabajan en los currículos se vieran complementados de manera explícita con cuestiones que, en nuestra opinión, como Ministerio, deberían ser y deben ser abordadas desde los diferentes ámbitos del conocimiento. Y en ese sentido, expresamente se recogen cuestiones vinculadas a los valores y, en concreto, pues, como digo, a la violencia sexual y a la prevención de la violencia sexual, que es un poco el objeto de lo que esta mañana nos ha traído aquí. La LOMLOE hace también mucho hincapié en el fomento de la creación de espacios de convivencia segura.
Incorpora de manera también muy relevante dos principios: el principio de autonomía de los centros a la hora de tomar decisiones en cuanto a cómo abordar estas situaciones que se producen de manera inequívoca, es decir, por mucho que nosotros nos empeñemos en tratar de evitar situaciones de violencia, somos conscientes de que estas situaciones se dan, y damos herramientas a través de la LOMLOE para que los centros puedan intervenir de manera autónoma tan pronto como suceden estas circunstancias. Y también se promueve la necesidad, porque consideramos que es una necesidad, de que las familias puedan participar de manera activa tanto en la detección de situaciones de violencia como en la prevención y en la posterior actuación una vez que una situación de estas características se puede producir. Y otra de las cuestiones que también quiero reflejar es, por novedosa, en esta ley orgánica, es la creación de la figura del coordinador de bienestar en los centros. Esta figura, que después es desarrollada a través de la LOPIBI en cuanto a las competencias que este coordinador adquiere, pero bueno, para nosotros se ha convertido también en una herramienta esencial en cuanto a la lucha y a la protección de unas situaciones bueno, pues digamos, de paz y de calma social dentro de las aulas y dentro de los centros educativos. Vinculado a la presencia de este coordinador está también la obligación que se pone en las espaldas de las administraciones públicas de que garanticen que todos los centros tengan protocolos de actuación frente a situaciones de acoso, que, insisto, sabemos que son situaciones que se producen, que no son deseables, pero no podemos quedarnos a espaldas de la existencia de las mismas. Entonces, instamos a las administraciones a que obliguen a los centros a tener estos protocolos de actuación frente a situaciones de acoso escolar, frente a situaciones de ciberacoso específicamente, de acoso sexual, de violencia de género y de cualquier otra manifestación de violencia que pueda producirse en las aulas. Nos preocupa, insisto, que quede constancia expresa de todas y cada una de las circunstancias de conculcación de derechos fundamentales que se pueden producir, y en ese sentido ya os digo que es importante entender la especificidad de cada una de los hechos y cómo específicamente aparecen recogidos dentro de los distintos protocolos que han de existir. Bueno, y lógicamente, y no cabe duda, que todo esto está en el ámbito de lo que serían las actuaciones, pero en el ámbito de lo que sería puramente la formación, en los reales decretos de currículo, como decía antes, donde están recogidos con carácter general los contenidos mínimos, los saberes básicos que han de ser trabajados de manera obligatoria por todas y cada una de las comunidades autónomas y que se han de integrar en los currículos de todas las comunidades autónomas en sus desarrollos competenciales. Está recogida específicamente la existencia de la educación sexual y de la educación afectivo-sexual como saberes que obligatoriamente han de ser trabajados en diferentes áreas y materias en todas las etapas educativas, no solo las obligatorias, sino también las posobligatorias. Tenemos ya el abordaje de la educación afectivo-sexual incluida en los currículos, incluso desde la educación infantil. Por tanto, yo creo que esto, desde el punto de vista de cómo el Ministerio de Educación o cómo desde la educación se puede ir trabajando en la generación de alumnos o de jóvenes que tengan un pozo firme de los valores, pues yo creo que es digamos, importante a puntualizar. Podría hablar también de la LOPIBI, pero bueno, yo creo que como esta no es una ley que directamente afecta al Ministerio y que básicamente lo que hace también un poco es el desarrollo de estas cuestiones que ya están recogidas en la Ley Orgánica de Educación, pues quizá con esto sería suficiente para un primer momento. Genial. Creo que has hablado de dos cuestiones básicas que si no luego retomamos, pero para marcar, ¿no? Marcarlo es fenomenal. Vale, Juan Álvarez. Muchas gracias, Almudena, y muchas gracias a la Plataforma de Infancia. Lo primero que tengo que decir es que yo no debería estar hoy aquí porque la invitada fue la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza. Pero es por una buena razón por la que no está aquí. Y es que, como probablemente la mayoría de vosotras y vosotros sepáis, se está aprobando ahora mismo en el Congreso de los Diputados, no lo sé porque no hay cobertura, no me llegan las noticias,
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entonces ella, que ya había confirmado, pues no puede eludir esa responsabilidad y me toca estar aquí. Si alguien tiene noticias, por favor que me informe, porque yo creo que va a ir todo bien, pero por si acaso. La pregunta, Almudena, creo que es sí, importante, o sea, está bien formulada, porque hablas de políticas públicas implementadas o aún por implementar. Es importante tener en cuenta la palabra implementadas. Ya se está haciendo muchas cosas y tenemos que considerar que si estas no se hiciesen, la situación podría ser mucho peor de la que vemos. Con lo cual, eso nos tiene que llevar también a pensar que podemos ir hacia adelante, pero también hacia atrás. Esta es la primera reflexión que quería dejar. Y la segunda es que el abordaje de las políticas públicas y en concreto de las de la lucha contra la violencia machista, la lucha contra la violencia sexual y la que sufren los adolescentes en concreto, tiene que hacerse desde una perspectiva integral. Por eso estamos aquí 4 ministerios representados, porque las políticas afectan a distintos aspectos de la vida. En primer lugar, creo que es importante, como mencionaba Sandra, la gestión del conocimiento. Con datos es más fácil elaborar políticas públicas de calidad. Por ello, pues, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, entre otras cosas, promovemos estudios y estamos llevando a cabo encuestas como la macroencuesta de violencia sobre la mujer que se publicó en 2019, la nueva está en elaboración y se publicará probablemente a finales de 2025. Otro aspecto que creo que es importante es el de la sensibilización. La sensibilización se puede hacer de diversas formas. Nosotros desde la delegación nos gustan mucho las campañas de publicidad institucional porque creemos, en primer lugar, que el impacto que generan en la sociedad es bastante importante, no solamente a nivel de sensibilización y de concienciación, sino también a la hora de que las propias víctimas o el entorno se animen a dar el paso, a contar su historia, a denunciar. Está clarísima la correlación. Cuando sacamos una campaña, los días posteriores las denuncias, las llamadas al 016, se incrementan exponencialmente. Por eso las campañas son importantes, pero esta lucha por la sensibilización es también, tenemos que dar la batalla en el plano cultural, ante un negacionismo de la violencia de género, de la violencia sexual, que está en auge y que, además de negar la existencia misma de la violencia, niega la propia condición de los jóvenes, de los niños y de las niñas como sujetos de pleno derecho que tienen libertad sexual para saber lo que es el sexo, para hacer lo que quieran con su cuerpo y para no hacer lo que no quieran con sus cuerpos. Además, ya se ha comentado aquí la importancia de las políticas de educación, la educación sexual, pero, si me permites, aún más importante que la educación sexual es la educación en valores y en el respeto y en la igualdad de que los niños y niñas tienen que saber que la persona que tienen enfrente, con la que están tratando, es un sujeto con los mismos derechos y las mismas obligaciones que él. Entonces, si empezamos por ahí, yo creo que ya tendremos mucho ganado. Y creo que el gran riesgo al que nos enfrentamos es que la infancia y la adolescencia sea impermeable a todas estas cuestiones, que sea impasible ante la violencia, que le da igual que a la niña de la clase de al lado le hayan tocado o que se meta en páginas pornográficas y asuma que eso es lo normal. Y también es importante en el ámbito de la educación, ya se ha comentado también, las herramientas para detectar los problemas. Voy a meter aquí una cuña publicitaria. En la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, todos los años organizamos el curso de verano del Escorial. Este año ha sido el año pasado, en 2024, ha sido sobre pornografía. Y aquí vinieron muchas expertas y todas ellas coincidían
en un aspecto, y es que los niños y niñas estaban acudiendo cada vez más a consultas psicológicas con los siguientes problemas. Las niñas, por un lado, afirmaban que en sus relaciones íntimas dudaban de que lo estuvieran haciendo bien porque no disfrutaban. Entonces, relataban escenas de violencia a la que se sometían y que les parecían normales. Y el problema era que ellas se sentían culpables porque pensaban que algo no estaba haciendo bien. Y los niños, hacen su contrario, con esta imitación que hacen del porno, también traían sus problemas. Decían, es que no estoy disfrutando, es que tengo problemas de disfunción eréctil, es que... bueno, dejo ahí esa reflexión también. La cuarta política pública, o el cuarto ámbito en el que me quería centrar era el de la formación. Formación sobre todo de profesionales, del ámbito del profesorado, del ámbito sanitario, de los jueces, porque falta conciencia, falta los elementos de conocimiento básicos en muchos profesionales, y también hay que ser justos, faltan recursos para sacar adelante estas políticas públicas. Hace unos días nos reuníamos con una víctima de violencia de género que tiene 2 hijas que ahora están con el padre. Ella es una madre protectora y nos contaba su historia y nos contaba que, bueno, las niñas que son menores de edad estaban sufriendo abusos sexuales por parte del padre, pero que el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma tenía un retraso en la tramitación de los expedientes de varios meses, de casi un año, con lo cual todo este tiempo que esas niñas han pasado con el padre nos los podríamos haber ahorrado si a lo mejor el Instituto de Medicina Legal o la institución que fuese pudiera tramitar los expedientes con una mayor ligereza. Y además en este caso no solamente se encuentra este elemento, ¿no?, de violencia, si se quiere, institucional, sino también la aplicación del síndrome de alienación parental, del falso síndrome de alienación parental por parte de los jueces y magistrados. El cóctel perfecto, ¿no? Al final, violencia vicaria, violencia sexual, y ello nos lleva al ámbito judicial, ¿no?, a la importancia también de perseguir todas estas conductas. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero la importancia de adecuar las penas, ¿no?, que sean disuasorias y proporcionales, la adecuación de los plazos de prescripción, todo eso es importante. Y también la persecución, hay que decirlo, de la industria del porno, no solo para evitar que los adolescentes accedan al contenido, sino porque en la mayoría de los casos lo que se está viendo son auténticas agresiones sexuales de mujeres no consentidas que se toman por normales y que las plataformas, que son responsables de lo que se emite en sus canales, no retiran. Y por último, quería también hablar de las políticas de asistencia y reparación. Sobre todo porque no solo es importante frenar los datos, sino actuar en estos ámbitos para que las víctimas también se animen a contar su historia, porque la prevalencia es mayor de la que arrojan las encuestas realmente. Y la segunda cuña publicitaria aquí, voy a hablaros de los servicios, muy brevemente ya, de los servicios con los que contamos en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como el 016, que ofrece asistencia, información jurídica, psicosocial. Hemos recibido en 2024 más de 120.000 llamadas, el 75% las hacen las víctimas. También la ampliación de los servicios de Atempro y de Cometa para las víctimas de violencias sexuales, o los centros de crisis 24 horas que se han abierto en 2024 en todas las provincias en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han supuesto la apertura de 52 centros para la atención tanto permanente a lo largo del tiempo con un seguimiento como urgente en el caso de que exista una emergencia, tanto a la víctima como al entorno de violencias sexuales. Todo ello en coordinación con el modelo Barnahus, con las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, en el caso de los menores y adolescentes, decide el rango de edad para acceder a estos centros. Oscila a partir de los 12, 14, 16 años. Y hasta ahí.
Gracias, Juan. Creo que has tocado muchos de los temas sobre esta respuesta que debe dar el sistema y que ahora profundizaremos un poco más, pero evidentemente es por eso por lo que estamos aquí, ¿no? Porque la respuesta no puede ser hoy una lista de espera de 6 meses, ¿no? Esa es una de las cuestiones que queremos abordar. Y por último, Pedro, del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias, Almudena, y muchas gracias a la Plataforma de Infancia por quererme tener aquí en esta fantástica mesa con compañeros de otros ministerios. Quiero pedir perdón porque si me oís toser en algún momento, no estoy esparciendo COVID, que ya sería gracioso que la salud pública viniese aquí a ello, sino que es de una infección pasada y que sobre todo esto va a molestar a las pobres intérpretes porque en algún momento pararé de hablar y toseré o toseré cuando está hablando otra persona y se escuchará menos lo que está diciendo, así que perdón por adelantado. Quiero hablar por qué desde un punto de vista de salud pública nos interesa hablar de la violencia sexual contra los adolescentes o la violencia en general. Es porque supone un ataque a los derechos más básicos de las personas y a los derechos humanos. Y en cuanto eso pasa, como el derecho a la salud también es un derecho humano, creo que tenemos que estar ahí. Creo que es una labor de la salud pública estar en estos temas. Además, desde un punto de vista más biológico incluso, el estrés que se produce y que se produce en etapas primeras de la vida, incluso en la adolescencia, puede generar problemas en el futuro que tienen que ver con el desarrollo de las personas, con su rendimiento académico, profesional, con problemas cognitivos, de lenguaje, desarrollo psicomotor, incluso a nivel más psicológico, con una afectación del vínculo que pueden tener después en el futuro. Por lo tanto, sí, esto es un tema que tenemos que hablar también desde salud pública. Al hablar de políticas concretas, a mí me gusta poco hablar de políticas concretas por una razón. Creo que a veces en la administración tenemos un error que es intentar marcarnos un tanto con una cosa que hacemos, que es decir, yo esto lo he hecho, vaya éxito he tenido. Cuando el éxito en realidad muchas veces viene dado porque tienes el marco posible para hacer esa política en concreto y porque va acompañado de que otras gente está haciendo algo en concreto. Entonces, cogiendo también el hilo de lo que ha dicho antes la Directora General de Infancia y lo que se ha comentado antes por Juan, sí que esto es una cosa de trabajar todos juntos. En salud, esto lo llamamos salud en todas las políticas, ¿no? Pensar que a la salud contribuyen diferentes políticas de diferentes sitios y que tenemos que intentar aunarlas para proteger la salud de la población. Bueno, pues en este caso lo mismo, ¿no? Con temas de violencia sexual en la infancia o violencia en general en adolescentes y niños, creo que también tenemos que tener ese enfoque de que todos tenemos algo que aportar para poder pararlo. Y aquí quiero sacar, yo sí voy a sacar la LOPIBI un segundo, pues, para agradecer el marco que nos ofrece la LOPIBI para intentar actuar de este ámbito, porque tiene muchas medidas de aplicación, algunas son para nosotros desde el Ministerio de Sanidad, y lo agradecemos porque es el marco adecuado con el cual podemos avanzar en estos aspectos y además agradecer al Ministerio de Infancia la coordinación de todos estos aspectos y estar encima de nosotros para ello cuando nos despistamos con estos temas. Como la gente de salud pública somos un poco cuadriculados, es la mente esta de epidemiólogo y estas cosas que es un lastre también. Voy a comentar lo que podemos hacer desde el sistema sanitario en 4 ámbitos diferentes, ¿no? En 4 tipos de prevención, lo voy a llamar, ¿vale? La prevención primaria, que es la que hacemos antes de que ocurra un evento, antes de que ocurra la violencia. ¿Qué podemos hacer antes de que ocurra violencia? Prevención secundaria, que es lo que hacemos cuando ha ocurrido un evento y que intentamos detectarlo precozmente. La prevención terciaria, que consiste en intentar que las consecuencias de ese evento no vayan a más, y la prevención cuaternaria, que consiste en evitar el propio daño que el sistema sanitario puede hacer, prevenir también el daño que el sistema sanitario puede hacer. Y eso creo que casi todas las mujeres me pueden entender cuando hablo de esto. Por parte de la prevención primaria es donde se acerca más el ámbito más multidisciplinar que estábamos hablando antes, ¿no? Intentar evitar bajar esos números de violencia requieren de un enfoque integral con todos los actores y stakeholders adecuados, desde sociedad civil, sociedad movilizada, administración, etcétera. Nosotros de Sanidad pues sí intentamos trabajar en los planes de promoción y educación para la salud que se hacen en las diferentes comunidades autónomas para que tengan la promoción del buen trato dentro de todos los aspectos.
Y creo que es un ámbito en el que hay que trabajar, que nosotros podemos aportar desde la promoción de la salud y la colaboración con otros sectores, ¿no? Con educación principalmente, que hace mucho trabajo en esto, ¿no? En la parte más educativa, para intentar prevenir que haya nuevos casos. Eso por la parte de prevención primaria. La prevención secundaria es la detección precoz de los casos que hay. Y de nuevo recojo el guante de lo que hemos hablado previamente, de la importancia que hay de tener sistemas fiables para poder medir y poder hacer políticas concretas. En ese sentido, desde Sanidad aportamos unos datos, pero como se ha comentado anteriormente, la coordinación de estos datos es fundamental y se está haciendo para que podamos tener mejores fotografías. ¿Qué es lo que hacemos para detección de casos dentro del Ministerio de Sanidad? Bueno, pues partimos con dos marcos diferentes que se terminan juntando. Uno es lo que trabajamos en violencia contra infancia y adolescencia, que viene determinado por la COVINA, donde tenemos un protocolo de actuación ante las violencias en infancia y adolescencia, que eran unos mandatos que tenía la LOPIBI. De ahí hay una parte específica que tiene que ver con cómo se actúa en los casos de violencia sexual, tanto en infancia como en adolescencia. Y ahí es donde actuamos. El otro marco que tenemos también es cómo actuamos en violencia sexual en general o en violencia de género en particular, que recoge algunos de estos aspectos. Quiero hablar de esto de detección precoz porque no es algo sencillo. Normalmente pensamos que la detección precoz de cualquier elemento del sistema sanitario, que tiene sus ventajas, porque mucha gente pasa por el sistema sanitario, es un sitio muy oportunista para captar a gente e intentar ver lo que está pasando, pero no es nada fácil. No es nada fácil porque no hay instrumentos sencillos, no es a lo que estamos acostumbrados en el sistema sanitario. Te hago una analítica, valor por encima, perfecto, te puedo hacer algo complementario. No. Es más sutil, es muy complicado. Y este protocolo que tenemos para violencia contra la infancia y la adolescencia determina pues, tipos de preguntas que se pueden hacer, cuál es el abordaje desde el que se tiene que hacer, qué signos tienes que buscar, tanto en el agresor como con la persona agredida, como la víctima, pero no son nada fáciles porque tenemos que cambiar un poco la dinámica de que se trabaja en consulta con estos aspectos, que no es la habitual, que consiste con el poco tiempo que hay además, en intentar ir a lo más sencillo, porque los profesionales tienen muy poco tiempo para ello. Aún así, la aplicación de estos protocolos para detectar casos está poco a poco permeando cada vez más. Especialmente, como comentaba, pues para intentar encontrar herramientas muy sencillas para que puedan servir para nutrir los datos y que además podamos actuar precozmente, ¿no? Esto es la prevención primaria, he dicho que se hace más de forma multidisciplinar, que es que intentar prevenir los casos. La secundaria, detectarlos precozmente, y la terciaria es intentar evitar las consecuencias de que ello ocurra, las consecuencias que tiene esta violencia, evitar la revictimización, que vuelva a ocurrir violencia, las consecuencias emocionales, físicas, psíquicas que puede tener la propia violencia. Y en este caso, nosotros lo que tenemos que actuar es primero de forma muy inmediata, que es cuando se produce un caso de violencia que recibimos, por ejemplo, en urgencias. Tenemos que evitar el riesgo de muerte, porque eso puede ocurrir. También la seguridad y la intimidad de la persona que ha sido maltratada. Búsqueda de algunos elementos que pueden hacer que la gravedad empeore, por ejemplo, la sumisión química que puede existir entre adolescentes. Y ya desde ahí hacemos una valoración completa dentro del hospital para intentar desgranar qué es todo que esto ha ocurrido. Hacer también la valoración de los informes médicos correspondientes, parte de lesiones correspondiente, y también hacer una prevención ahí de posibles consecuencias que ha podido tener la violencia sexual. Estoy hablando, por un lado, de las infecciones de transmisión sexual, es decir, en los casos que se ha producido una violencia sexual, hay que ver según el grado si necesita una profilaxis posexposición al VIH, al virus de hepatitis C, al virus de hepatitis B, al tétanos o mecanismos de anticoncepción. Y después de esto lo que tenemos que hacer es hacer una buena derivación. Una buena derivación que no siempre consiste en que la haga todo el sistema sanitario, sino una buena derivación a todos los elementos que tenemos. Por ejemplo, el modelo Barnahus, que es un sitio que integra todo, es un buen sitio al que podemos derivar y trabajar con ello. Y el último elemento que quería comentar es la prevención cuaternaria. Como decía antes, el sistema sanitario no puede absorber todo, no puede hacerse, por ser un sistema grande, no tiene por qué
devorar todo lo que ocurre, porque hay muchos riesgos. El sistema sanitario tiene propias iatrogenias de su forma de actuación. Ni nadie en enfermería, ni nadie en medicina, ni nadie en psicología está libre de actuar con violencia, de revictimizar a las personas. Entonces tenemos que actuar primero llevando a las personas a los recursos que de verdad son necesarios, a los buenos y específicos e integrales, y por otro lado también trabajar en formación con los profesionales sanitarios, que eso lo estamos haciendo y además se ha comentado antes, ¿no? Y Igualdad trabaja mucho en la formación que hacemos a los profesionales sanitarios para evitar que también se ejerzan violencias dentro del sistema, que no se crea a la persona, que no se vive de forma correcta, que no se la escuche. Es un momento, sobre todo en la llegada inicial, son tremendamente importantes para lo que va a pasar después. Y dejo para después temas de implementación porque ha salido alguna cosa y lo dejo para después. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Y Sandra, hablabas también del entorno digital como uno de los principales a abordar, evidentemente. Ha salido antes, ¿no?, que casi un 60% de los adolescentes sufren algún tipo de violencia en él y con unas características específicas, que perdura, que se amplifica. Bueno, eso lo hemos visto. Es difícil que la ley vaya a la vez que la realidad, pero estáis en ello, ¿no? Si nos puedes dar un poquito más y qué mecanismos, bueno, un poco de esta ley, ¿no?, que hablabas, si es posible, porque sabemos que es todavía algo que se está trabajando. Sí, totalmente. A ver, aquí como por dos partes, ¿no? Por un lado, hemos estado trabajando, o sea, por un lado tenemos este informe de expertos y de expertas en el que bueno, trabajaron cada uno desde su expertise profesional y han emitido pues más de 100 recomendaciones, en concreto 107 recomendaciones, y de todas estas recomendaciones, aproximadamente un tercio de ellas están recogidas en el anteproyecto de ley de entornos digitales seguros que estamos trabajando junto con el Ministerio de Justicia. No todas están en este anteproyecto de ley porque, bueno, algunas sí que tienen que estar recogidas en ley orgánica, pero muchas otras también hacen referencia, por ejemplo, quizá a aspectos con la Unión Europea que hay que trabajar, o incluso a aspectos muy locales, ¿no? Medidas pues por ejemplo, hace unas semanas tuvimos reunión con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, y también ya estaban poniendo en marcha programas de prevención, ¿no?, en los entornos digitales, porque es una preocupación compartida. Entonces, bueno, pero como decía, aproximadamente un tercio de estas preocupaciones que nos han emitido los expertos y expertas están recogidas en este anteproyecto de ley que estamos trabajando. Para mí, dar una fecha de cuándo podemos tener la ley lista es complejo porque un poco al menos para poner en conocimiento, este anteproyecto de ley el año pasado pasó ya la primera vuelta del Consejo de Ministros. Como sabéis, hay primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? Ahora mismo, ¿dónde se encuentra el anteproyecto de ley? Se encuentra en conversaciones con la Comisión Europea. ¿Esto por qué? Porque se considera que hay aspectos que afectan al mercado común. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fabricantes, etcétera, puede afectar al mercado común europeo. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un diálogo, pues está en el TRIS, en la Comisión Europea, y claro, nuestras previsiones es que esto poder solventar estas cuestiones pronto y que ojalá en el primer semestre de este año el anteproyecto pase a segunda vuelta del Consejo de Ministros. Pero, como digo, son previsiones. Realmente es muy difícil calcular. Además, luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que después del Consejo de Ministros el anteproyecto va al Congreso, va al Parlamento. Y ahí, claro, pues ahí ya como Gobierno no tenemos absolutamente nada que decir. Lo que va al Congreso y Senado tiene vida propia y tiempos propios, y es muy difícil calcular. Yo aquí sí que, a modo de esperanza, sí decir que hubo una PNL en el Congreso, una proposición no de ley, que fue planteada sobre entornos digitales seguros, evidentemente, que fue planteada por el Partido Popular, posteriormente esa misma enmendada por Sumar para, instando al Gobierno a hacer algo respecto a esto. Y me parecía importante, o sea, creo que esto es como algo esperanzador de, bueno, pues dos partidos políticos que en muchas situaciones van a tener posiciones distantes, pero en cambio hubo una preocupación común y un cierto consenso en torno a que los entornos digitales hay que regularlos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me da esperanzas de que cuando, después de segunda vuelta del Consejo de Ministros, vaya al Parlamento, que seguramente habrá cosas que se discutan, pero hay una cierta
pues un cierto sentido común y un cierto consenso al respecto. Y luego, detalles de este anteproyecto de ley que estamos trabajando. Bueno, pues pinceladas, pero realmente es bastante integral, o la idea, evidentemente, es que sea bastante integral, que de este anteproyecto de ley seguramente salga una estrategia nacional de alfabetización, bueno, en el que va a haber temas como alfabetización digital, ¿no? Es decir, cómo nos movemos en el mundo digital, tener las capacidades y las habilidades básicas, saber dónde está la información fiable, y que esta estrategia va a ser muy importante en la lucha contra los bulos, ¿no? Que últimamente pues está a la orden del día. Cuestiones de privacidad, cuestiones de la identidad digital, todos estos temas, tenemos que tener unos conocimientos básicos, y esta estrategia nacional busca eso, a que tengamos conocimiento de cuáles son nuestros derechos en este ámbito, ¿no? Y luego, claro, va a haber medidas de todo tipo, porque es que es una cuestión, el entorno digital, que afecta a todo el mundo, ¿no? En el ámbito educativo, el anteproyecto señala, por ejemplo, pues, cuestiones como que los centros deban de tener, bueno, que puedan encaminar hacia actividades de educación de ciudadanía digital, por ejemplo. En el ámbito sanitario, pues que en la revisión de los programas de adicciones se puedan incluir las adicciones sin sustancia, o que las autoridades sanitarias puedan emitir también recomendaciones sobre esta exposición de los niños, las niñas y los adolescentes a las tecnologías, o, por ejemplo, también otras medidas como, bueno, pues como que si hay dispositivos digitales que pueden tener acceso a información perjudicial para los adolescentes o las niñas y niños, pues que tengan un control parental por defecto. Digo algunas por un poco señalar, evidentemente el anteproyecto es enorme, pero que creo que estas son medidas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa precisamente para evitar luego pues todo este aumento de violencias que estamos viendo en el ámbito, sobre todo entre adolescentes, ¿no? Sí, qué pena no tener tiempo para dedicarnos a cada una de ellas, pero creo que nos pones un poco, ¿no?, en qué estamos. Y, bueno, una última pregunta a ti, que creo que ha salido muchísimo, ha despertado mucho interés en la anterior mesa, y es cómo está la implementación del modelo Barnahus en España, que, bueno, creo que es una buena noticia y creo que es algo que además de mucho interés el ver cómo va avanzando. Claro, sí. Bueno, Barnahus es un proyecto súper esperanzador. Realmente es, bueno, pues es este modelo islandés que creo que ya habéis hablado en la anterior mesa. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora de Barnahus? Bueno, pues recientemente, a finales del año pasado, creo que fue en noviembre, pero ya me bailan un poco meses y todo, cerramos la primera fase de Barnahus, ¿no? La primera fase de implementación de Barnahus. ¿Y qué salió? Bueno, en esta primera fase se hizo un diagnóstico de cómo estaban, pues, las competencias y cómo estaba la situación para poder implementar Barnahus en las distintas comunidades autónomas, etcétera. Como sabéis, Cataluña está siendo pionera, pero bueno, pero la idea es que todas las comunidades autónomas puedan tener el modelo Barnahus. Se cerró esta primera fase. De esta primera fase salieron 2 hojas de ruta, una hoja de ruta nacional y una hoja de ruta autonómica, porque hubo 3 comunidades piloto, a partir de la cual se puede hacer también la hoja de ruta autonómica. Entonces, bueno, de esta primera fase que ya se cerró, evidentemente ahora tenemos esta hoja de ruta nacional que todos los ministerios tenemos que estamos afectados o implicados, tenemos que poner en marcha. Hay cuestiones, ya han salido, ¿no?, pero algunas cuestiones, pues evidentemente toda la cuestión formativa, de tener guías para profesionales, y toda la cuestión formativa a los y las profesionales de los servicios sociales, de protección a la infancia, pero luego cada uno también en su ámbito, ¿no?, sanitario, educativo, etcétera. Nos mandatan también a tener campañas y acciones de sensibilización sobre la violencia sexual a la infancia y a la adolescencia. Nos mandata a tener datos sobre la violencia sexual a la infancia, que es lo que decía previamente, ¿no? Por eso estamos poniendo a punto todos los registros y haciendo lo más pionero que podemos para luego tener toda esta información, y también estudios de prevalencia, que estamos en ello justo, ¿no? Ahora, de hecho, dentro de unos meses vamos a sacar un estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Desde el año 1994 no tenemos un estudio de prevalencia en las violencias contra la infancia desde la Administración General del Estado, y ha sido una macroencuesta a aproximadamente 10.000 personas de entre 18 y 30 años de qué violencias sufrieron en su infancia, ¿no? Entonces, bueno, este es otro tema, pero y ahora, aparte de tener que aplicar toda esta hoja de ruta que ha salido y que distintos ministerios vamos a tener que aplicar, empezamos ya la
segunda fase Barnahus. La segunda fase Barnahus, que la vamos a coliderar también con el Ministerio de Justicia. ¿En qué se va a centrar? Pues en algo súper importante, que es la formación con perspectiva de infancia a los agentes judiciales. Esto es clave. O sea, necesitamos unos sistemas judiciales con perspectiva de infancia. Y bueno, pues recientemente la estamos empezando ahora, porque como os digo, la primera fase acabó a finales del año pasado. Aquí lo enlazo evidentemente también con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio de la Justicia, del Servicio Público de la Justicia, porque aquí como Ministerio también hemos puesto la preocupación en que los agentes judiciales tengan esta formación de perspectiva de infancia, etcétera. Entonces, bueno, quiero decir que toda esta nueva fase está muy encaminada pues al ámbito judicial y a esta sensibilización que tienen que tener con el género y con la infancia, que a veces va junto con pegado, ¿no? Gracias, Sandra. Lucio, tú hablabas, has hablado de dos medidas que queremos profundizar un poquito más, de dos cuestiones que se están haciendo, que están previstas, pero también un poco ver si tenéis análisis de qué está pasando en la realidad y de cómo mejorar o de cómo hacer que realmente sean plenamente efectivas. Por un lado, la educación afectivo-sexual, tú hablabas de que está en el currículum, pero bueno, también hay informes que dicen que no se está haciendo igual en todos los sitios. En fin, sabemos nuestro estado descentralizado, ¿no? Pero bueno, si estáis avanzando un poquito en eso, ¿no? Para ver que aunque ya esté previsto en la legislación, ¿qué más se puede hacer? Y de la misma manera con el coordinador de bienestar, que es una figura que hemos hablado en la mesa anterior, es fundamental en el ámbito educativo, ¿no? Para detectar, para que haya un entorno seguro. Entonces, bueno, que también que si tenéis cómo está la situación, cómo veis, ¿no? que se puede implementar de manera pues general y que realmente pues sea una figura efectiva, ¿no? Sí, pues intento reducir la respuesta por no alargar excesivamente. Llama la atención que pues estamos en el siglo XXI, llevamos ya una trayectoria larga en cuanto a todo lo que ha sido el trabajo en educación, de los valores cívicos, de los valores éticos, de los valores que giran en torno a los derechos fundamentales, y todavía a estas alturas nos encontramos en las aulas, efectivamente, tenemos datos de que hay muchas reticencias a la hora de abordar ciertos temas por múltiples circunstancias. Primero, desde un punto de vista estrictamente de regulación, te doy la razón en el hecho de que una cosa es lo que las normas dicen y otra cosa es cómo las diferentes comunidades autónomas están aplicando ciertas, aunque solo sea el cómo se aborda la educación afectivo-sexual en las diferentes áreas. Entonces, todo esto son obstáculos que están dificultando esa llegada de esta formación. Son obstáculos muy variados, desde la consideración de que la educación sexual o la educación afectivo-sexual es un tema tabú, tanto para profesores o docentes en general a la hora de impartirlo, como incluso para las propias familias, que en muchas ocasiones nos manifiestan la reticencia a que se hable de estos temas en los centros, pues por el sesgo que se les puede dar. Nosotros, siempre que trabajamos, tanto desde el punto de vista de la formación como desde el punto de vista de desarrollo de los materiales, somos muy cuidadosos con que toda esta formación o todos estos materiales tengan una componente científica muy importante. De hecho, tenemos ahora, si puedo, hablaré de ello, acuerdos de colaboración tanto con el Ministerio de Sanidad como con el Ministerio de Igualdad a la hora de revisar y de garantizar que aquello que se pone en manos de los docentes sean cuestiones que no vienen a hacer apología de nada, sino que simplemente están basadas en la ciencia y en las evidencias científicas. Pero es verdad que existe este tabú, es verdad que los profesores nos manifiestan también que en muchas ocasiones se encuentran impotentes o incapaces, no tienen la formación adecuada para abordar estos temas. Hemos de ser conscientes que en el proceso de acceso a la función pública, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria obligatoria, uno prepara una oposición para ser profesor de física y química, para ser profesor de matemáticas, y hay una serie de cuestiones que están directamente y obligatoriamente vinculadas a la educación, para las que a priori nadie te forma. Entonces, bueno, en esa formación permanente después tratamos de garantizar que se ponen en manos de los docentes herramientas, pero es verdad que esto siempre es un proceso que está en constante progresión.
nos manifiestan también falta de recursos, nos hablan en muchos casos los docentes también de la inseguridad a la hora de tratar la diversidad sexual en las aulas, el no saber muy bien cómo entender esas diferentes realidades sexuales y cómo abordarlas, porque bueno, pues hay que tener en cuenta también que estamos hablando, sobre todo en los centros de secundaria, de alumnado que está en pleno proceso de definición de su posicionamiento a nivel de cómo entiende y cómo vive su realidad sexual, y eso a veces al profesorado le cuesta trabajo. Y luego pues hay muchos estigmas, lo que decía también antes, la baja implicación en muchas ocasiones por parte de las familias, que en ocasiones son incluso reacias a que esto se aborde. Bueno, pues con toda esta situación, ¿qué podemos hacer desde las administraciones? Pues nosotros fundamentalmente lo que tratamos es de cubrir esta laguna de formación, y en ese sentido tratamos desde el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Formación, del INTEF, de generar modelos formativos que después pueden ser extrapolables a las comunidades autónomas, que, insisto, garantizan desde un punto de vista científico el cómo abordar estas cuestiones en las aulas. Por otro lado, impulsar también programas educativos que estén adaptados a las necesidades a través de los programas de cooperación territorial que desde el Ministerio de Educación tenemos para poder insuflar también partidas presupuestarias a las comunidades autónomas que puedan mejorar el abordar estos temas en las aulas. Y luego, pues, lo que decía, tenemos convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad a la hora de la revisión de estos materiales, de la formación, organizamos congresos, organizamos cursos tutorizados. Ahora mismo, en este año 2025, tenemos recién iniciado a través del INTEF un curso específico sobre estrategias educativas para abordar la diversidad sexual, centrándonos también en cómo abordar la parte de la pornografía y del acceso que los jóvenes tienen a la pornografía, porque es muy alarmante el hecho de que cada vez es más evidente que la formación sexual que están recibiendo nuestros jóvenes, y cada vez a edades más tempranas, viene en gran medida a través del acceso que tienen a contenidos pornográficos. Estamos también trabajando, prácticamente están finalizadas ya, en unas guías de educación afectivo-sexual que van a ser también un soporte al profesorado, y que tienen, no sé si son dos o tres guías, valga la redundancia, específicamente para las distintas etapas. Ya para infantil hay una guía de infantil y otra guía para primaria y secundaria. Y bueno, pues en ese sentido tratamos de dar soporte al profesorado. Luego también utilizamos otra serie de herramientas. Me gustaría hacer referencia también al servicio de atención telefónica que tenemos, un teléfono contra situaciones de acoso y maltrato en los centros. Esta es una herramienta que venimos ya impulsando desde el Ministerio desde hace varios años. La utilización va progresivamente creciendo. En el último informe que tenemos del curso 23-24 han sido casi 20.000 las llamadas telefónicas hechas a este número, y de ellas en torno al 11% son cuestiones vinculadas a situaciones de violencia sexual, que se producen en muchos casos dentro de las aulas y en otras ocasiones también importantes a través de redes. Y en cuanto a lo que comentabas de la figura del coordinador de bienestar, bueno, pues nosotros igualmente, decía antes, que hablaba de los programas de cooperación territorial, son programas a través de los cuales desde el Ministerio lo que tratamos de hacer es crear un poco política, es decir, nosotros no podemos definir como tal las actuaciones que las comunidades autónomas llevan a cabo en sus centros, pero sí podemos decir qué es lo que consideramos relevante de estas figuras, qué tipo de formación entendemos que estas figuras han de tener, qué tipo de actuaciones deben llevar a cabo, y financiamos en parte o cofinanciamos en parte con las comunidades autónomas las acciones que están acorde a los criterios que nosotros determinamos en estos programas, que por otro lado se aprueban por acuerdo de conferencia sectorial. Entonces, a partir de ellos, es verdad que progresivamente esta figura se va incorporando cada vez de una manera más estable en los centros.
Podemos decir ahora mismo que, salvo Castilla y León, en el resto de comunidades autónomas todos los centros tienen ya la figura del coordinador de bienestar asignada. Y, bueno, venimos desarrollando también, a través del plan de publicación del Ministerio, guías para el apoyo efectivo a estos coordinadores. Y en este momento ya estamos trabajando en dar un paso más, en no quedarnos específicamente en la formación para este coordinador, para cómo abordar las situaciones de violencia dentro de las aulas a través de este coordinador, sino que este coordinador sea un poco el referente, el que marca las pautas de actuación en el centro, pero estamos ya planteando también acciones formativas concretas para el resto de profesorado, para que tenga la capacidad también, junto con el coordinador y de la mano del coordinador, pero de poder reaccionar ante situaciones que se producen en las aulas de manera muy habitual, no tanto y no solo en cuanto a cómo abordar estas situaciones cuando se producen, sino también para la circunstancia de la prevención, es decir, que estén atentos, que estén vigilantes, porque en muchas ocasiones dentro de un aula se encienden luces, se encienden bombillas que pueden darnos muestra de que algo está pasando, y queremos que nuestros docentes, en la medida de lo posible, estén capacitados para ser capaces de distinguir estas llamadas de atención y tratar de actuar a tiempo. Gracias, Lucio. Desde luego no estaría sencilla ninguna de las dos. Juan, bueno, creo que sois muy conscientes, porque lo has dicho tú, me he quedado con la frase, ¿no?, que se puede ir para adelante pero se puede ir para atrás, y es verdad que en un momento de tantos avances, como preocupan, ¿no?, algunos datos, bueno, pues que más de la mitad de los adolescentes reconocen haber sufrido situaciones de violencia de pareja, o, como bien decías, ¿no?, la negación por parte del 18% de los jóvenes sobre la violencia de género, que consideran que es un invento ideológico, ¿no? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Sé que es muy difícil, pero bueno, creo que esta reflexión a todos la tenemos. Sí, es verdad que hay más personas ahora concienciadas con el problema de la violencia que sufren las mujeres, los niños y las niñas, pero también crece crece mucho el negacionismo y, sobre todo, diría, la polarización social, ¿no? Que se extiende a todos los ámbitos y también se extiende como campo de batalla al feminismo. Y esto alentado por, hay que decirlo, la extrema derecha, tanto política como judicial, mediática y económica. Por eso yo creo que es importante el Pacto de Estado contra la violencia de género. Un Pacto de Estado que en 2017, hace 8 años ya, si no me fallan yo soy de letras, perdón, se aprobó con la aceptación de todos los partidos políticos, pero este año parece que, salvo sorpresa, se aprobará. No me hagáis spoiler, porque igual en esta hora que llevamos aquí hablando se ha aprobado y yo todavía no lo sé. Esperemos que sí. Hola, ministra. A lo mejor ellos lo saben, no lo sé. ¿Se ha aprobado el Pacto de Estado ya o estamos ahí todavía en ello? Como decía, estamos en ello todavía. Bueno, pues voy a ser prudente porque son medidas todavía que están pendientes. Como decía, el nuevo Pacto de Estado pretende ser la hoja de ruta para los próximos 5 años, pero no debemos perder de vista que esto es un punto de partida. Es un punto de partida porque a partir de aquí es cuando se van a implementar o se va a continuar con todas las políticas públicas que se llevan haciendo en este ámbito. El objetivo del Pacto de Estado es actualizar y reforzar las políticas de prevención, de sensibilización, de protección y de atención de víctimas contra la violencia de género, violencias sexuales. Como digo, retoman las medidas antiguas del anterior Pacto de Estado. También se modifican algunas y se incluyen otras nuevas, ampliando, por ejemplo, el concepto de violencia a la violencia digital que comentaba Sandra, a la violencia vicaria o a la violencia económica. Los ejes del pacto son la sensibilización y prevención, educación, seguridad, justicia, asistencia a las víctimas y coordinación institucional. Un poco, como comentaba en mi anterior intervención, las distintas patas de las políticas públicas, ¿no? De estas políticas públicas que tienen que ser, como digo, integrales.
Y también me quedo con lo que ha dicho Sandra al final de su intervención, y es la importancia de la perspectiva de infancia y de adolescencia en todas las políticas públicas y especialmente en aquellas de lucha contra la violencia machista. Uno de los retos es el abordaje de las violencias en el ámbito digital. En este sentido se han impulsado medidas, o se pretenden impulsar medidas de formación del alumno y del profesorado, campañas contra el ciberacoso, contra la difusión de imágenes no consentidas, contra la violencia en redes sociales y en los videojuegos, la utilización de la inteligencia artificial, la tipificación de delitos como el sexting no consentido, como la difusión de imágenes no consentidas o la suplantación de identidad. También se llevan a cabo medidas para desincentivar la demanda y el consumo de pornografía y de prostitución. Talleres, campañas. Antes ha comentado Sandra, si no recuerdo mal, que el acceso de los jóvenes a la pornografía en muchos casos es accidental. Las cifras que manejamos es en torno al 30%. Además de ello, preocupa el acceso temprano a la pornografía, en torno a los 9, 11 años. Algunos estudios dicen que es incluso anterior, y a una pornografía cada vez más violenta. Y ya por cerrar los datos, el 70% de los jóvenes consumen pornografía de manera regular. Otra de las medidas o de las líneas de actuación es evitar la captación de mujeres jóvenes para las redes de explotación sexual, que se pueden hacer de diferentes formas, pero en el ámbito de la violencia digital, centrándonos especialmente en plataformas como OnlyFans o Sugar Daddies. Y también es importante la colaboración, como digo, con las comunidades autónomas para el impulso del modelo Barnahus, el establecimiento de un plan integral para detectar, prevenir, proteger y reparar el daño a los niños, niñas y adolescentes, tanto víctimas de violencias sexuales como de violencia de género, y establecer mecanismos seguros de denuncia y de escucha. Además del Pacto de Estado, quería hablar también de una de las políticas públicas estrella del Ministerio de Igualdad, que pretende serlo este año, es la aprobación de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Es una ley integral porque, como las distintas leyes integrales que ya se han mencionado aquí, tenemos muchas, aborda el problema de la trata y la explotación de seres humanos desde diferentes perspectivas, no solamente como se viene haciendo y se viene haciendo tradicionalmente, de una manera, de persecución del delito, sino también de asistencia a la víctima, de sensibilización, de formación de profesionales. Y también se hace de manera integral en cuanto al tipo de trata que se aborda, no solamente con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2024 es cuando se aprobó el anteproyecto. Actualmente, después de la tramitación de la audiencia y la información pública, se han recabado informes de los ministerios y de las comunidades autónomas y estamos en negociaciones nuevamente con los ministerios coproponentes para sacar un texto. Y lo que le preocupa fundamentalmente aquí al Ministerio de Igualdad, y con esto cierro, es que las víctimas de trata y de explotación, desde el momento de la detección, es decir, sin esperar a que se identifiquen formalmente por la policía, ya tengan una serie de derechos que les faciliten su situación, la posibilidad de salir de las redes de trata, también que les animen a denunciar o a contar su historia, y todo ello teniendo en cuenta también el contexto que viven de vulnerabilidad. Muchas de ellas son mujeres, niñas y niñas migrantes, que tienen miedo a ser expulsadas y también a que sus familias en sus lugares de origen sufran daños. Gracias, Juan. Pues también podríamos estar horas hablando de esto. Esperemos que se apruebe el pacto, cuando salgamos de aquí esté aprobado. Pedro, ya para terminar, y que además ya está la ministra, bueno, hay un dato que a mí me parece alarmante, y es que haber sufrido violencia en la infancia aumenta hasta un 70% las posibilidades de sufrirlo en la adolescencia. Es decir, la importancia que tienen toda la parte, ¿no?, de terapias psicológicas, tratamientos posteriores, que tú lo has mencionado antes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué se puede mejorar?, ¿no? Porque vemos que es una de las cuestiones que a lo mejor que tenemos que exponer mucho el foco.
Muchas gracias por la pregunta y no me voy a enrollar mucho, que está la ministra delante y no. Hay confianza, pero no tanto. No vamos a alterar el plan. Yo creo que este tema requiere de una visión un poco más allá, de echar un poco el vistazo atrás. Porque lo que nos está pasando con la salud mental es que hemos hablado mucho más de ella en los últimos años, pero creo que sobre todo lo que hemos sacado de salud mental son sobre todo los malestares diarios, que han aumentado muchos malestares diarios que tienen que ver sobre todo con un cambio en las condiciones de vida, con un empeoramiento de las condiciones de vida y sobre todo con una visión nula de un futuro. Y en infancia y adolescencia es tremendamente importante porque hay una nula visión de futuro, que eso marca totalmente. Imagínate el estrés de no pensar, ya esa imagen de no vamos a tener pensiones, pero es que tú no vas a tener trabajo y no vas a tener planeta donde vivir. Todo eso genera un ecosistema de malestar generalizado que por ahora se ha estado abordando mucho con todos tenemos que ir a terapia. Y es un mensaje totalmente erróneo. Es un mensaje totalmente erróneo, porque está ignorando cuáles son las causas que hay detrás, si son relatos políticos, políticas sociales, etc. Entonces, dicho esto, creo que a nivel general el relato creo que nos estamos equivocando un poco del abordaje que podemos tenerlo, específicamente para la violencia sufrida durante la infancia y la adolescencia, o para temas que tienen que ser con colectivos más vulnerabilizados por la situación que han tenido, especialmente en infancia y adolescencia. Hemos hecho algunos pasos adelante, aunque quedarían muchos por hacer. Lo primero es que la salud mental de infancia y adolescencia no es exactamente igual a la de adulto, igual que tenemos una especialidad de pediatría y tenemos otras para adulto, y entonces se ha creado una especialidad médica de psiquiatría infanto-juvenil, que ya de facto algunos servicios funcionaban con especialistas en psiquiatría infanto-juvenil, pero ahora ya se ha creado la especialidad. Lo mismo pasa con psicología. Dentro del PIR, el programa de psicólogos internos residentes, equivalente a los MIR, pero en psicología, que esos que trabajan en el sistema sanitario, había un programa específico de ser psicólogo clínico dentro del sistema sanitario. Y, sin embargo, una de las cosas que queremos llevar a cabo en el futuro es la creación de una especialidad PIR de psicología infanto-juvenil, que yo creo que también está bien dentro del término de tener profesionales que funcionan de forma más adecuada para ello. Ahora bien, lo que tenemos principalmente a la hora de atender estos recursos, y pasa en general con todo lo que tenemos, sistema sanitario y con otros, eso es una falta de recursos, ¿no? Una falta de recursos y de aplicación de estos temas. Y sobre todo cuando tenemos competencias descentralizadas. O sea, es decir, el control que podemos hacer desde la Administración General de Estado es relativo, ¿no? Podemos establecer los marcos, podemos estar detrás, podemos incluso denunciar las situaciones en las que no se hacen, pero no podemos obligar del todo a que aumenten recursos en ello. Pero bueno, en esa coordinación entre comunidades es en lo que estamos. De hecho, hace 2 semanas intentamos aprobar el nuevo plan de salud mental, que llevaba medidas como lo que estaba comentando del PIR infanto-juvenil, el aumento de recursos en salud mental, una orientación hacia modelos comunitarios para poder derivar hacia otros recursos comunitarios activos en salud, que no son exclusivamente lo que tenemos en el sistema sanitario. Por ejemplo, aquí incluyo incluso derivar a modelos, a lugares de Barnahus, si es necesario, u otros lugares más integrales, la lucha contra el estigma, la mejor formación, un grupo de trabajo especial para promoción y prevención de violencias en adolescentes, pero que luego esto las comunidades del Partido Popular decidieron no aprobarlo con excusa nula, la verdad. Lo volveremos a llevar, en algún momento esto se aprobará y esto será realidad, que yo creo que va a cambiar hacia el futuro. Pero creo que tenemos que hacer un trabajo de toda la sociedad movilizada para reclamar tanto a la Administración General del Estado, que mueva el culo, y que lo intentamos hacer, pero también a las administraciones autonómicas para que pongan los recursos necesarios para ello, ¿no? Porque hablar de salud mental está muy bien, poner recursos ya es una cosa diferente. Y creo que es una cosa que tenemos que hacer desde ya, especialmente por las consecuencias que tiene la violencia sufrida contra la infancia y en la adolescencia, especialmente la violencia sexual, como he comentado antes, por todos los efectos que tiene en salud en el futuro. Simplemente te voy a pedir un esfuerzo, lo siento, una respuesta muy rápida, pero creo que el protocolo de sanidad fue uno de los primeros que salió, creo que es una buena práctica. ¿Cómo está funcionando? Sé que te voy a pedir un esfuerzo muy cortito porque ya acabamos, pero bueno, simplemente cómo está y qué próximos pasos hay también, si está previsto de alguna manera, se evalúa, en fin. Diríamos que está implementado en parte, pero es mejorable siempre. O sea, que decir, cuando llegan,
Decía antes que lo complejo que es valorar en esas situaciones de consulta el detectar violencias para poder llegar, y la importancia que tiene la formación que hacemos de los profesionales en los diferentes ámbitos. Tanto trabajamos con educación, con igualdad, para toda la formación que requieren tanto las personas para que puedan reclamarlo, niños y adolescentes, pero también para que el profesional sepa detectarlo. Creo que estamos todavía con camino por recorrer. O sea, es decir, hay elementos positivos y cada vez detectamos mejor en el sistema sanitario, pero hay mucho camino que recorrer, porque esta polarización y esta también forma de negación también termina bajando hacia niveles muy bajos. Entonces tenemos que combatir también, ejercer de contrapoder de todos esos relatos negacionistas. Muchísimas gracias y gracias a los cuatro. Se han quedado muchas preguntas y muchas preguntas del público que, lo siento, no da tiempo, pero bueno, vamos a ver si seguimos trabajando en ello. Gracias por haber traído el trabajo que estáis haciendo y las posibles mejoras. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de las jornadas, de la intensa mañana que hemos tenido de trabajo. Hemos empezado presentando el informe y las cifras, y hemos continuado viendo las buenas prácticas, pero también las demandas de las organizaciones de infancia, y hemos podido ver ahora la actuación de los diferentes ministerios, la necesidad de una actuación transversal en esta materia. Y damos paso ya ahora, para terminar el acto. Empezábamos diciendo que la LOPIBI mandata a los poderes públicos, a los ministerios, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a crear espacios y entornos seguros. Y damos paso ahora a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, para clausurar estas jornadas. Sin antes agradeceros a todos, a los que habéis estado organizando, todo el equipo de la plataforma y demás entidades. Muchas gracias por organizar las jornadas, por el esfuerzo. También a la Fundación La Caixa y a todas las personas que habéis dedicado un poquito de tiempo a la organización de las jornadas, que os lo agradecemos de todo corazón. Así que muchas gracias, y doy paso ya ahora a la ministra para que pueda clausurar las jornadas. Bueno, buenas tardes ya o ahí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la Plataforma de Infancia, Carles, Ricardo, a todo el equipo. Y gracias por la acogida a la querida directora de esta institución, directora general, director general, autoridades, representantes de la sociedad civil y entidades. Muchas gracias de verdad por la celebración de esta jornada, a todos y todas las organizaciones participantes, por su compromiso y por su activismo. Creo que es fundamental que tengamos espacios de esta naturaleza para poner en común ideas, reflexiones y, sobre todo, que nos permitan hacer buenos diagnósticos con buenos análisis, precisamente para avanzar en la ampliación de los derechos del conjunto de la infancia y de la adolescencia. Creo de verdad que estamos en perfecta sintonía cuando identificamos que es necesario analizar las carencias existentes en las políticas públicas en relación con la violencia sexual entre adolescentes. Espacios como este, de la mano y con el impulso de la sociedad civil, nos ayudan a debatir sobre las propuestas, precisamente, como les decía, para abordarla. Tanto el secretario de Estado como la directora general os han acompañado a lo largo de esta jornada y han participado en todos los debates que habéis propuesto. Os puedo asegurar, y es nuestro compromiso, que lo que aquí habéis planteado como recomendaciones queda bien recogido en las tareas que el Ministerio se lleva para los próximos meses. Quiero aprovechar esta intervención de clausura para referirme a algunos de los datos, informes y trabajos que habéis realizado las entidades y personas expertas en prevención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. Me parece importante detenerme en ello un poquito solo. Concretamente, aquellas violencias que se ejercen no por las personas adultas, sino por otros adolescentes de similar edad al de las víctimas.
Todas somos conscientes de que la mayoría de las agresiones a niñas, niños y adolescentes siguen ocurriendo por parte de personas adultas, pero los datos muestran un claro fallo en el sistema que ocasiona que algunos adolescentes en algunas ocasiones también ejerzan la violencia. Hoy quisiera incidir levemente sobre las causas, particularmente las que tienen que ver con la violencia sexual. Es importante preguntarse, creo que es importante preguntarse por qué sucede y qué está fallando si lo que queremos es poner en marcha políticas públicas que tengan como objetivo erradicar la violencia sexual. Si atendemos con interés a lo que falla, podremos, sin duda alguna, abordar esta cuestión sin caer en discursos que busquen criminalizar a la adolescencia asociándola a etapas de inadaptación, sin tener en cuenta la importancia de las condiciones sociales y culturales en las que están desarrollando la construcción de su propia sexualidad. En este sentido, creo que es imprescindible mencionar el informe elaborado por Save the Children, que aborda el concepto de la masculinidad hegemónica y cómo este ideal de ser hombre competitivo, fuerte, duro, valiente, viril, impuesto por la cultura patriarcal, influye en la construcción de la identidad masculina. No cabe duda de que la expresión violenta tiene una relación directa con la presión por encajar en estos estereotipos, lo que con frecuencia conduce a relaciones desiguales, tóxicas y violentas. Además, el informe resalta el papel del entorno digital en las relaciones adolescentes, especialmente en relación con la pornografía. Hace un momento precisamente se estaba hablando de esto. Este fenómeno ha generado la estigmatización de los cuerpos, la cosificación de la mujer como objeto de placer y la ausencia de referencias a métodos anticonceptivos y al consentimiento. Se trata de todo un orden que dibuja unas determinadas relaciones de poder, aunque evidentemente no es el único factor que explica la violencia entre adolescentes, pero es un factor cada vez más importante. Es más, no podemos ignorar que el machismo sigue siendo uno de los elementos centrales de este problema. Hay muchos factores, pero desde luego la cultura patriarcal, el machismo, tiene un peso específico considerable. Por eso, a pocos días del 8 de marzo, debemos reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra las violencias machistas y reconocer que el entorno digital desregulado no solo es un espacio donde se aprende la violencia desde edades tempranas, sino también donde se ejerce con especial crudeza. Sé que compartimos el diagnóstico y sé que algunas de las propuestas que ponéis sobre la mesa tienen que ver con la necesaria ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, la que llamamos LOPIVI. En ese sentido, no tenemos ninguna duda de que la LOPIVI es una ley muy avanzada, lo es categóricamente, pero sabemos también que su desarrollo no ha sido o no ha alcanzado todas las posibilidades que necesitaríamos como sociedad. Como ejemplo, por ilustrarlo, ¿a qué me refiero en lo concreto? El artículo 30 de esta ley nos habla de los principios de ámbito educativo y nos dice que los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro educativo recibirán de forma transversal una educación que incluya una educación afectivo-sexual adaptada a su nivel madurativo y orientada al aprendizaje de la prevención para ayudarles a reconocerla y a reaccionar frente a ella. Pese a que es un texto ambicioso, lo es, la ley choca contra nosotras mismas cuando asistimos a debates que creíamos que ya estaban superados. Yo creo que esto nos suena a todos y a todas. Cuando determinadas comunidades autónomas impulsan políticas regresivas, como por ejemplo el PIN parental, cuando los currículums sobre igualdad de género o sexualidad se cuestionan desde el poder político y se intenta arrinconar estas cuestiones centrales al hogar, a lo privado, a lo estrictamente familiar. Somos conscientes de estas carencias y que nos expresan solamente ahí. Por eso estamos trabajando con determinación para abordar la ampliación de la LOPIVI como un elemento central de las políticas públicas, en este caso concreto del Ministerio de Juventud e Infancia.
Acabamos de poner en marcha, hace apenas unos días, el grupo de expertas que va a abordar todas estas mejoras de la ley. Nos parecía fundamental hacerlo, como siempre, acompañadas siempre de quienes tienen unas miradas amplias, quienes vienen del ámbito científico, del ámbito académico, del trabajo concreto que aportan estas miradas que enriquecen siempre el trabajo de una institución, incluso el trabajo del Gobierno. Pero además creo que debemos abordar con todas vosotras el debate sobre cómo garantizamos que la educación sexual, como forma de prevención de la violencia y antídoto contra la masculinidad hegemónica, sea también una realidad incuestionable que no se sitúa de forma subalterna a las batallas ideológicas en las que determinados partidos políticos nos quieren situar, pretenden que estemos. Os animo a que sigamos trabajando conjuntamente para que esa reforma sea un éxito colectivo de todas las personas que trabajáis, que trabajamos día a día por tener un país mejor, un país más seguro y más respetuoso con los derechos de la infancia y de la adolescencia. Muchísimas gracias y, sobre todo, muchísimas gracias por el trabajo y la reflexión. Gracias. Bueno, pues ya cerramos y sí que le voy a pedir a los ponentes y a las personas que han participado en la mesa, a la ministra, a los directores generales, que pudiéramos hacer una foto de familia antes de acabar el acto. Muchas gracias. Jo no ho sé, la veritat, ara ho miraré.